Para comenzar, quiero agradecer a la Sociedad Científica de la carrera de Economía por haberme invitado a participar de este evento. Esta presentación está dividida en 5 partes. Pasaremos a nuestro punto 1, entonces, una mirada amplia. El SARS-CoV-2 es el nuevo virus pandémico, como todos sabemos, pero hubieron otros en el pasado y hoy estamos viviendo el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Este virus SARS-CoV, sin embargo, es inédito, porque su alcance y la cuarentena a la que ha llevado son globales. Según los datos más recientes que he conseguido de la Johns Hopkins University, el SARS-CoV-2 ha infectado a casi 62 millones de personas en la humanidad y ha ocasionado 1,5 millones de muertes. En el caso de Bolivia se contabilizan casi 145,000 casos con casi 9,000 muertes y Bolivia ocupa el quinto puesto en la fatalidad con 6,2%. Este virus ocurre en un contexto fundamental que le vamos a llamar la hiperglobalización. La hiperglobalización es un proceso económico, social, político, cultural, natural, psicológico y otras cosas más, que se caracteriza porque tienen un alcance planetario, las relaciones económicas, sociales, políticas, etcétera, se han intensificado considerablemente. Esos procesos están muy acelerados y se están dando cada vez más en el ámbito virtual. Este contexto de hiperglobalización ya comenzó a fines de los años 80 del siglo pasado y se fue desarrollando en las siguientes décadas, pero hoy sin duda hemos alcanzado un nivel muy elevado de globalización y por eso le hemos puesto el término hiperglobalización. En este contexto nos hacemos la primera gran pregunta de esta noche. ¿Qué efectos tiene y tendrá el coronavirus en la hiperglobalización? Hay mucha incertidumbre geopolítica a nivel mundial y la pregunta que podríamos hacernos es si después de este coronavirus vamos a volver a la normalidad como la conocíamos antes o a un mundo muy diferente. Los datos del mundo están en estos rectangulitos y uno puede ver que después de la crisis la economía se recuperó, pero sin crecer demasiado. Otro tanto con los países avanzados y otro tanto con los países emergentes y desarrollo. Hasta el año 2019, para tratar de fortalecer la recuperación de la economía mundial, se hicieron políticas expansivas con la finalidad de acelerar la economía, particularmente una política monetaria expansiva que intentaba dinamizar la economía. Sin embargo, los resultados no fueron muy buenos y para el año 2019 todo el mundo coincide en que la economía mundial ya estaba desacelerada. Y en ese contexto se nos viene la pandemia del coronavirus, en el no mejor escenario económico posible a nivel mundial y de los distintos países. Dicho esto, entramos a nuestro segundo punto, la pandemia. Hay varias hipótesis respecto al origen de la pandemia. Desde que fue creada en un laboratorio chino hasta que vino en un cometa o fue enviada por los extraterrestres para invadirnos. La hipótesis que más me gusta y la cual suscribo porque me parece que es la más consistente, plantea que en el mundo ha venido habiendo un proceso muy intenso de deforestación, de expansión de la frontera agropecuaria con monocultivos, lo cual hace que la diversidad genética vaya limitándose, lo cual tiene efectos en el surgimiento de patógenos, por ejemplo. Carreteras de penetración a lugares donde antes no había presencia humana, la construcción de poblados en esos lugares, el desarrollo de la minería, la caza, etcétera, una suerte de agresión a la naturaleza por parte de los seres humanos que ha alterado el hábitat natural de los animales salvajes. De hecho, la humanidad está viviendo un mayor contacto con la fauna salvaje. Mucha gente entra en contacto con animales que eran antes casi completamente desconocidos y con los cuales se relacionaba
muy eventualmente, y el resultado es que los patógenos de estos animales salvajes están empezando a infectar a los humanos, a los animales domésticos, a muchos animales de granja. Y como nuestro sistema inmunitario está bastante debilitado por los patrones de alimentación, por el cambio climático, están creándose crecientemente escenarios adecuados para el surgimiento de epidemias y pandemias. En el fondo de todo está una economía de consumo intenso y derroche. La naturaleza parece haber sido llevada a su límite y como consecuencia de ello, esta penetración del ser humano en todos los ámbitos del planeta parece estar alimentando el surgimiento de estos virus y el salto, o mejor podríamos decir, la traslación de estos virus y las mutaciones correspondientes en los seres humanos. Ahora, la pandemia ha sido y es un hecho social total, ¿no? Es una crisis sistémica o ha provocado una crisis sistémica. Hay 9 aspectos que uno puede destacar en relación a esta crisis sistémica. El primero de ellos es que todos los sistemas de salud del mundo han sufrido una profunda crisis, en algunos países más, en algunos países menos. En segundo lugar, con motivo de la pandemia han ocurrido procesos de distanciamiento social, de fragmentación social, de desconfianza, de discriminación, de mirar al otro como un posible portador del virus. Estas tendencias de temor a los extranjeros, a los diferentes, se han agudizado también. En tercer lugar, los sistemas de salud también han entrado en crisis, todos, en algunos países más, en algunos países menos. En cuarto lugar, se da una crisis institucional muy profunda que se expresa en la agudización de conflictos sociales, políticos, enfrentamientos con la policía, manifestaciones por un lado, manifestaciones por el otro, desconfianza del Estado, desconfianza de la información. En quinto lugar, ha ocurrido una pandemia de información, algunos la llaman infodemia. Llega información a nuestras manos, a veces falsa, a veces verdadera, pero de una manera tremendamente acelerada. Parte de esta crisis sistémica son las asimetrías en el acceso a la comunicación y a la información, a los servicios básicos. Algunos pueden acceder a Internet, como lo estamos haciendo ahora nosotros, otros no pueden hacerlo. Algunos tienen agua corriente para lavarse las manos, como se dan en las recomendaciones de salud, otros no tienen para poder hacerlo. En séptimo lugar, ha surgido lo que se conoce como el poder de los datos. Hay grupos de poder que están controlando las redes informacionales, la privacidad de las personas está puesta en duda, se teme que los estados estén utilizando el poder de los datos para controlar a los ciudadanos y que muchas empresas estén haciendo lo mismo con afanes lucrativos o de otra naturaleza. En octavo lugar, hay una agudización de la pobreza y un deterioro de las condiciones de vida. La humanidad estaba avanzando lentamente en la superación de la pobreza, pero ha habido un gran retroceso. Según la CEPAL, estamos retrocediendo en términos de alivio a la pobreza a los años 2010 y hasta el año 2000 y quizá antes incluso. Y los problemas de desempleo y subempleo se están agudizando. Terminar, hay grandes desajustes psicológicos, miedos, desconfianzas, tensiones, neurosis y otros factores de ese tipo que están expresando la característica y el impacto que ha tenido el coronavirus en nosotros como un hecho social total. Pero también se piensa que hay otra faceta. Algunos de manera optimista sostienen que está emergiendo una conciencia planetaria, que todos los humanos nos vamos sintiendo como un solo ser colectivo y nos vamos sintiendo uno con la naturaleza. Por otro lado, hay que reconocer que en este tiempo se ha acelerado mucho el manejo de la información, su difusión, el desarrollo del conocimiento, el compartirlo, la inteligencia artificial, la digitalización, las redes virtuales. También se ve que se han desarrollado vínculos de solidaridad, de empatía, de compasión, de valoración de la conexión con otros.
Inclusive en algunos casos se plantea que con motivo de la pandemia se está cuestionando al consumismo porque uno descubre que puede vivir con menos de lo que pensaba que podía vivir antes de la pandemia y que la detención exterior de las cuarentenas en muchos casos nos ha llevado a los seres humanos a una detención interior para mirar el mundo con otros ojos. Ahora entraremos al tema de la economía pandémica. En relación a este tema hay un consenso. Todo el mundo está ya sosteniendo que la actual recesión es la más profunda desde la Segunda Guerra Mundial, si no antes. El Fondo Monetario Internacional ha sacado una caracterización de la economía pandémica diciendo desaceleración profunda en 2020 y recuperación anémica en 2021. Aunque quizá uno podría corregir esta afirmación diciendo que hay recesión profunda en 2020 y desaceleración profunda en 2021. En términos económicos, la pandemia ha ocasionado lo que se llama el shock con doble filo. Es un doble shock, en realidad, un shock de oferta y demanda que es poco habitual. A veces en las clases de economía uno pone ejemplos de doble shock de oferta y demanda para ilustrar situaciones que no son habituales de darse. Sin embargo, ahora los ejemplos se van a poder dar como la vida real. Es un doble shock de oferta y demanda y que es un doble shock que tiene un doble filo, porque están actuando simultáneamente factores internos, un filo, y factores externos, el otro filo, que en ambos casos son de carácter contractivo. El resultado es una recesión muy profunda. En este grafiquito que tenemos aquí, medimos el nivel de precios en el eje vertical, el producto en el eje horizontal, y tenemos nuestra oferta y demanda agregada iniciales. La demanda agregada por acá, la oferta agregada por acá, y el punto inicial es esta bolita cafecita negrita. Cuando ocurre un doble shock, es decir, la oferta agregada se contrae, se va de izquierda o de derecha a izquierda, y la demanda agregada también se contrae hacia la izquierda, terminamos en un nuevo equilibrio. La oferta agregada por acá, la demanda agregada por acá, y el nuevo equilibrio está en este puntito gris. En este puntito gris, fíjense, estamos manteniendo el nivel de precios inicial, pero el nivel de producto, que era por acá inicialmente, y el nivel de empleo han disminuido. Por tanto, el doble shock implica una contracción del producto, del empleo, pero los precios se mantienen estables y la información estadística en todo el mundo va mostrando que las tasas de inflación son reducidas y que en algunos países inclusive hay desinflación y reducción de la tasa de inflación. Esto se traduce en lo más grave, en el deterioro de los ingresos y las condiciones de vida de la gente. Y estas contracciones de la oferta y la demanda, el doble filo, vienen tanto de factores externos que hacen a la economía mundial, cuanto de factores internos como las cuarentenas que hemos estado experimentando. Una fotografía reciente de la economía mundial al 2020. El PIB mundial sin duda está contrayéndose. Según el Fondo Monetario Internacional, este año la contracción va a llegar al 5.2%, según el Banco Mundial también. En el caso de América Latina, el Fondo Monetario Internacional sostiene que el PIB va a caer 8%, el Banco Mundial un poco más optimista dice 7.4%, y más pesimista que todos, la Comisión Económica para América Latina dice que va a bajar alrededor del 9%. Son contracciones muy severas. En mi vida consciente como economista yo nunca he visto semejantes datos que parecen estarse aproximando a lo que pasa en la realidad. En el caso de Bolivia, el Fondo Monetario Internacional augura que el Producto Interno Bruto bajará un 7.9%, el Banco Mundial un poco más optimista, 6%, lo cual implica una contracción
de la riqueza que se crea en Bolivia de unos 2.400 millones de dólares. Es harto para un país como Bolivia. O sea que esta fotografía reciente no es nada agradable. Ahora, la pandemia en lo interno, dentro de los países, ha llevado a cuarentenas contractivas, sin duda, y eso ha afectado severamente el aparato productivo y la demanda. En lo externo, el comercio mundial ha caído. Todavía no se sabe muy bien cuánto, pero se estima que va a caer en el 2020 entre el 13 y el 30 y tantos por ciento. Y esto tiene una consecuencia que cae directamente sobre nosotros, ¿no? Una baja en los precios de los bienes primarios de exportación que caracterizan a las exportaciones de la economía boliviana. También se está viendo que a nivel mundial hay tendencias a un mayor endeudamiento externo y muchos países posiblemente sean insolventes en relación a este tema. Seguramente habrá que pensar en una siguiente ronda como la que hubo a inicios de este siglo de condonación de las deudas externas, de las que se favoreció en su momento también Bolivia. Ahora, en relación al futuro, es muy difícil saber lo que va a pasar. El año 2021, la economía mundial, latinoamericana y boliviana lograrán recuperarse. Si es así, ¿cuánto? Y en los años siguientes, ¿se recuperará más, menos? No se sabe. Lo que sí he encontrado es que algunos analistas sostienen que hay que mirar el mundo con más optimismo, en particular para países como los latinoamericanos y como Bolivia, porque desde agosto ha habido un repunte importante de los precios de los minerales, del petróleo, de los productos agrícolas de exportación, lo cual puede favorecer a los países latinoamericanos y a Bolivia también. Como un ejemplo de esto, se dice que el barril de petróleo en marzo que cayó costaba menos 37,68 dólares. Para noviembre de este año estaba un poco más de 43 dólares recuperándose y algunos piensan que al año sobrepasará el nivel de los 50 dólares el barril. Sin embargo, hay otros que miran las cosas con más pesimismo. Aquí la idea es que no sabemos muy bien lo que va a pasar, que hay que mirar lo que va a ocurrir y lo que sí queda claro es que el futuro de las economías es básicamente incierto. Un tema importante que lo hago, pongo en el tapete para el debate y la orientación de las políticas, para la reflexión de todos ustedes, es que están surgiendo discusiones muy intensas en el mundo hoy entre los nacionalistas económicos, como Donald Trump, por ejemplo, versus los internacionalistas. Aquellos que piensan que hay que priorizar la economía y el desarrollo de los países mirando hacia adentro, y aquellos que piensan que más bien las opciones reales para la humanidad se dan a partir de una apertura al mundo en lo económico y en lo comercial. Y por otro lado están, pues, en relación a lo anterior, los antiglobalizadores que piensan que la globalización de la economía ha sido algo muy nefasto y que hay que pensar más en términos nacionales. Y frente a ellos están los globalizadores que piensan que la globalización es la que ha hecho posible un gran avance en la humanidad y estaba haciendo posible una reducción de la pobreza en países de la África, del Asia, etcétera, y que la globalización finalmente ha de tener impactos positivos. Esta discusión que parecía ya obsoleta a fines del siglo pasado y a inicios del presente siglo, hoy día está alcanzando mucha actualidad y vale la pena ponerse a reflexionar e investigar sobre eso. Una miradita en relación a Bolivia. Los datos estadísticos en Bolivia son, como ustedes saben muy bien, bastante limitados. Su confiabilidad también es bastante limitada, pero la información que se está conociendo hace ver que Bolivia este año seguramente ha de tener una balanza comercial con un leve superávit. Han caído ciertamente las exportaciones, pero también han caído las importaciones, de modo que en ese juego posiblemente la balanza comercial tenga un leve superávit. Algunos dicen que llegará a unos 100 millones de dólares, a otros a 500, pero que posiblemente no sea mayor de eso. Lo que sí preocupa es que el déficit fiscal se estima va a alcanzar a un 13% del PIB
y que la mitad de ese 13% se explica por la pandemia. Que sin pandemia hubiera habido un déficit fiscal del 7, 6, 7%, que por la pandemia este casi se ha duplicado. El problema del déficit fiscal, como todos sabemos, es su financiamiento. Ahora, la pandemia en el caso boliviano resalta la dependencia vulnerable que tenemos como país de los mercados internacionales de bienes primarios, algo que nos caracteriza desde mediados del siglo XIX hasta este inicio del siglo XXI, cuando sube el precio y la demanda de minerales, hidrocarburos, gas, productos agropecuarios, la economía boliviana prospera. Cuando bajan los precios y la demanda, la economía boliviana decae. Es algo mecánicamente comprobado a lo largo de casi 200 años. En el caso de Bolivia, el ajuste externo ante la caída de las exportaciones, los problemas en las cuentas externas, el ajuste que se ha estado haciendo es vía el manejo de las reservas y la venta de bonos en mercados financieros internacionales, pero no con política cambiaria. También la economía boliviana ha estado jugando con el endeudamiento externo. O sea que esos tres factores van entrando en el juego del ajuste externo en condiciones en las cuales se presentan situaciones difíciles como las que hemos estado y estamos viviendo todavía. Esto se ve claramente en el derrotero que tiene los datos de las reservas internacionales netas, ¿no? En 2015 teníamos como 15.000 millones de dólares, un récord histórico, quizá que nunca lo vamos a repetir. Para el 2017 cayeron a poco más de 10.000, 2018 casi 9.000, 2019 6.400, y a octubre del 2020 teníamos reservas internacionales netas de 5.578 millones de dólares. Dado que se necesitan alrededor de unos 500 millones de dólares mensuales para importaciones, la economía boliviana no está con la soga al cuello en relación a los requerimientos de divisas para el comercio internacional y a la dotación de reservas internacionales netas y dólares en la economía boliviana. Hay un margen de maniobra importante que no ocurrió en crisis anteriores como la de los años 80 o de los años 50 del siglo pasado. Y más temas para el debate y la orientación de las políticas, para la reflexión y la investigación de todos nosotros. Las economías de América Latina, las de los países andinos y de Bolivia, y habíamos mencionado, son economías muy abiertas, vulnerables y dependientes de los mercados mundiales. Entonces, las bajas en las exportaciones, la demanda o los precios impactan muy fuerte en la economía boliviana. Y está volviendo de nuevo la discusión de si hay que continuar con ese desarrollo hacia afuera orientado a la economía global o hay que volver de nuevo a las ideas del desarrollo hacia adentro. Si hay que continuar con el extractivismo para la exportación o hay que ir pensando en la industrialización. Y está de nuevo planteada la pregunta, si los recursos naturales son nuestra maldición o no. Pongo esta pregunta aquí porque vale la pena reflexionar sobre el tema, dado que la dependencia de la exportación de recursos naturales en muchos casos frena las posibilidades de buscar alternativas distintas para el desarrollo de la economía boliviana y las economías latinoamericanas. Cuarto punto, la economía o la política económica pandémica. Aquí termina la primera parte y continuará en su segunda parte.